Bien, regresamos. Bien, regresamos a carabotarradio.com, a su programa Al Grano, y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Donato Caraballo Di Battista, el primer ganador de la segunda edición de First Cinema, promocionado promocionado y aupado por la Embajada de Italia. Este joven de tan solo 19 años se alzó con el primer premio de su cortometraje Caripe, un valle de sueños. Lo tenemos en pantalla. ¿Qué tal, Donato? ¿Cómo estás? Bienvenido a carabotarradio.com. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Ok, ahora cuéntame, vamos a empezar, Donato, para que nos informes a todos, porque además necesito que nos informes muchísimo, nos des muchísima información, Ok, porque justamente mañana, miércoles 9 de marzo, la Embajada de Italia, conjuntamente con el consulado y con otras organizaciones, convocaron una rueda de prensa para, para dar a conocer que ya comienza la tercera edición de Fair Cinema, para la convocatoria a todos los productores y personas afines al medio del cine, a la cinematografía, para que puedan concursar. Entonces, primero, ¿cómo llegaste a obtener la información procedente de la Embajada de Italia? eh, Cuando te llegó la información, ¿qué fue lo que pensaste? Eh, ¿Quiénes colaboraron contigo? ¿Cómo surge Caripe? Y después, después hablamos de en qué consiste el cortometraje. Lo que quiero ver es la antesala. ¿Cómo funcionó? ok, ok. Bueno, para hablar un poquito de mamá, ella es descendiente de italianos, mis abuelos eran nacidos fueron nacidos en Italia y migraron aquí a Venezuela, y por lo tanto ella está bastante conectada con grupos de chats y foros de italianos en Venezuela, que siempre están recibiendo información de la embajada, del consulado y de las entidades italianas en Venezuela. Entonces, esto por supuesto se rodó por esos grupos, y mi mamá, que sabe que a mí me gusta muchísimo el mundo audiovisual, que me gusta la creación de contenido audiovisual, me dijo: oye, hijo, esto es una oportunidad y ¿por qué no lo intentas? Y bueno, eso fue lo que sucedió. Me entraron ganas, me pareció una iniciativa y una posibilidad muy bonita, y fue una forma chévere de obligarme a crear, de obligarme a hacer cosas nuevas y de practicar. Y bueno, me pareció también que se conectaba con las raíces italianas, con todo el tema de la migración, que es algo que me toca muy de cerca, a todos los venezolanos nos toca muy de cerca, y me parece que vale la pena compartirlo, que vale la pena hablar de ello. Entonces utilicé Italia, que son las raíces de mi familia, como trampolín para hablar de lo que es el trabajo de las personas que salen de su hogar a un nuevo país, a buscar un mejor futuro y a trabajar y a ponerle ganas, a ponerle empeño para no solo apoyarse a sí mismos, sino a toda la nación a la que están llegando. Ok, ahora bien, ¿qué tanto influyó en ese cortometraje tu familia? ¿Influyó Bueno, o te dejaron trabajar solito y fue una sorpresa? Lo que quiero saber es cómo te fuiste manejando. ¿Es tu primer audiovisual que ejecutas? bueno, digamos que formalmente un cortometraje así, sí, Ok. sí. O sea, yo sí me la paso grabando cosas, creando cosas. De hecho, yo trabajo de vez en cuando en la parte audiovisual con marcas, y estoy creando cositas, pero así un audiovisual serio, un cortometraje, sí es Es mi la primer primera vez. trabajo. Y bueno, no, el apoyo que tuve, o- obviamente incondicionalmente de mis padres, porque para yo movilizarme hasta Caripe, pues claro, ellos me acompañaron, fuimos en familia todos en el carro. Entonces, mira, yo quiero subir esta montaña para grabar algo, ellos me apoyaban. Ese fue el apoyo, ese apoyo logístico y de alentarme para seguir adelante. Del Okay. resto, en la parte técnica y en la parte de la producción, fue absolutamente mío. Sí. Ok. Ahora, ¿cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que sugiere la Embajada de Italia para que los participantes puedan estar todos más o menos en igualdad de condiciones? Bueno, no sé si me equivoqué, que de todas maneras eso lo pueden investigar en la página web de la embajada, en las redes sociales, pero en mi caso, cuando yo entré,
puede participar cualquier persona de cualquier nacionalidad, nada más es que tiene que ser una persona que haya residido en Venezuela por 2 años, al menos. Pero puede ser italiano, puede ser venezolano, puede ser chileno, puede ser argentino, cualquier persona. Y de cualquier edad, a partir de los 18 años, para la categoría, digamos, completa. Hay una categoría juvenil que es para personas menores a 18 años. Yo entré justamente en la línea, en De la los categoría adultos. completa, de los adultos. De los adultos. Ahora bien, y el tema tiene que ser sobre el inmigrante italiano. Bueno, siempre en cada una de las entregas ha sido relacionado con el fenómeno de la migración italiana en Venezuela, pero cada año van alternándolo. Mi año fue en relación a los oficios, o sea, tenía que estar orientado o direccionado a los oficios que los inmigrantes italianos pusieron en práctica al llegar a Venezuela y que se trajeron de Italia, o los que aprendieron, todo eso. Este año es más en relación al arte y a la cultura italiana. Tanto la gastronomía, tanto la arquitectura, literatura, música, toda la parte artística que los italianos llegaron y trajeron acá a Venezuela, y cómo pudo influir todo ese fenómeno en la sociedad venezolana. Ok, ahora bien, el cortometraje, su duración tiene que estar es cuadrada. ¿De cuántos minutos Sí. es? De 5 a 8 minutos. ¿Con qué tanto tiempo elegiste tú, los 5 o los 8? Yo me quedé corto, yo tuve que reducirlo. El mío duraba como 9 y tuve que bajarlo a 8. Ok, llegaste hasta 8 minutos Sí, exactamente. sí, En la exacto. raya, en la raya, En la radio. en la raya. Ok. ¿Te imaginaste Donato, porque conversamos con Donato Caravaggio di Battista, el ganador del primer premio en la categoría adultos del cortometraje, convocado a esta participación por parte de la Embajada de Italia, el Consulado de Italia y demás instituciones y afines a Italia en el país? Se lo ganó en la segunda edición, ya vamos por la convocatoria de la tercera edición. ¿Qué tanto tiempo les dan a ustedes una vez que tú te registras y que te aceptan? ¿Ok? Bueno, te aceptan, te tienen que dar un límite de tiempo, te tienen que dar algunas reglas básicas, ¿te las dieron? O es libre y solamente es rígido el tiempo? Bueno, como tal, a partir de que sale la convocatoria, de que se anuncia que empieza el festival, cualquiera puede ir registrando sus entradas hasta una fecha en específico, que ahí es donde se cierra La la convocatoria. aceptación, de proyectos, y luego hay un tiempo de deliberación. Entonces, por ejemplo, yo no me enteré en el momento en que salió, yo me enteré creo que 1 o 2 meses luego de que ya estaba abierto. Ok. O sea Entonces, que ahí fue cuando yo puse... pegaste la carrera, pero ellos dan una fecha. Correcto. O sea, Claro, claro. Yo creo que el año pasado fue a partir de julio, tal vez, y hasta noviembre, que fue cuando el último día que aceptaron, el 20 de noviembre creo que fue. Entonces son varios meses que tiene la persona que se entera al momento en que lo anuncian para ir pensando y produciendo su proyecto. y fecha de entrega te dan un tiempo Sí, sí, especial. hay una fecha de entrega, o sea, hay un límite, puedes entregarlo en todo el plazo que está Ah, ok, abierto ok. hasta Bueno, ese día. o sea, si yo me entero mañana mismo, vamos a suponer que yo me registre en la convocatoria al día siguiente. Yo me registro porque tengo intenciones. Y tengo mi cortometraje listo a los 15 días. Yo puedo entregarlo y listo. Y no me Claro, por importa si supuesto. De hecho, no te tienes que registrar inicialmente. Ah, Yo no. nunca me registré inicialmente. Yo solo registré cuando tenía el proyecto listo. Ok, ok. O sea que si yo me enteré 3 días antes y yo en 2 días fui capaz de hacer un cortometraje, yo lo pude haber entregado, por ponerte un ejemplo. No Así fue el caso, pero son bastante amplios en ese particular. exacto, Ok, exacto. ahora fíjate bien, son las 12:40. Vamos a ir con un tema y al regreso venimos entonces para que nos hables en concreto, preciso, nos entusiasmes sobre ese cortometraje titulado Caripe, Valle de Sueños. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué herramientas trabajaste? ¿Por qué Caripe? Eso quiero saber. ¿Qué es lo que tiene Caripe que no tengan otras zonas, otras de nuestra geografía? ¿Y cuál es la intención? Porque independientemente que sea un cortometraje o sea una película, siempre hay una intención
cuando se lo presentas al espectador. Claro, por supuesto. ¿Qué quería Donato que sintiese el espectador al regreso de este tema? Dame un permiso, y ya venimos de vuelta con nuestro invitado del día de hoy, Donato Caraballo Di Battista, un joven de tan solo 19 años que se alzó con el primer lugar en el cortometraje Caripe, un Valle de Sueños, en la convocatoria de la segunda edición de Fair Cinema de la Embajada de Italia. Al regreso. Bien, regresamos para continuar nuestra conversación del día de hoy con Donato Caraballo Di Battista, el autor del cortometraje Caripe, un Valle de Sueños, cortometraje que se llevó el primer premio en la segunda edición Fair Cinema, convocada por la Embajada de Italia, Consulado de Italia y demás organizaciones afines a Italia. Pues bien, lo tenemos aquí y ahora sí vamos directo para que nos cuentes, Donato, nos cuentes Caripe. ¿Por qué elegiste esa zona? ¿Qué es lo que viste en esa zona que no existe en otras zonas? ¿En qué consiste? ¿Cómo lograste contar una historia en tan solo 8 minutos? Ok, bueno, no sé si es que Caripe tenga algo que no tienen otras zonas, pero es un pueblo que me llega muy de cerca, es un pueblo que conozco y en el que al que crecí visitándolo, crecí yendo de vacaciones, porque mi mamá nace en Caripe. Mis nonos, mis abuelos, que cuando vinieron de Italia, se asentaron en Caripe y yo tenía la certeza y tenía estaba convencido de que en Caripe existía una cantidad inmensa de italianos, hay una cantidad bastante considerable de inmigrantes y es un pueblo que se siente bastante europeo en ciertos aspectos. Entonces, me pareció que, además de que es un pueblo bellísimo, es muy, muy estético, es muy agradable y me parece que se presentaba bastante bien y que combinaba muy bien con lo que quería transmitir, que al final lo que yo quiero contar con Caripe no es hablar del pueblo en específico, que es parte del propósito, es parte de darle vida a las personas que viven ahí, darle voz y que se escuchen las historias de esas personas. Pero Caripe es un ejemplo, o sea, para mí Caripe es una ventana de lo que es el fenómeno migratorio completo de italianos a Venezuela, de todas partes de Venezuela, en todos los estados de Venezuela, existen colonias y comunidades muy grandes de italianos y para mí Caripe era el ejemplo perfecto para proyectar lo que son todos ellos. Es simplemente una ventanita. Pues nada, porque Caripe, yo conozco a las personas de Caripe, conozco las calles de Caripe, sé que lo que hay en Caripe y para mí era bastante sencillo darle vida y retratarlo en este cortometraje, además de que es algo que me apasionaba y me llegaba muy de cerca, porque pues es un pueblo al que le tengo mucho cariño. Además de que de una u otra forma también honraste a Caripe. Ahora bien, ¿en qué consiste la historia? Cuéntamela. Bueno, Caribe un Valle de Sueños es un documental donde retrato los testimonios de distintos italianos o hijos de italianos. Mi intención principalmente era colocar a los italianos que llegaron a Caripe y que siguen en Caripe haciendo vida, con el oficio que trajeron de Italia o con el que aprendieron allá en Caripe y que lo siguen haciendo hoy en día y es una tradición y una herencia familiar. Existen algunos que son italianos de primera generación que llegaron, así como hay otros que están siguiendo la tradición de sus padres, de sus abuelos y de sus bisabuelos. ¿Y con qué te encontraste? Cuéntame. Bueno, el cortometraje comienza con una familia de cafetaleros que llevan 130 años produciendo café en el Valle de Caripe. Son 4 generaciones de italianos que llegaron a finales del siglo XIX al pueblo y que a día de hoy siguen trabajando y tienen unas haciendas hermosísimas, gigantes, y tienen la marca que se llama Café Caribe. Son la marca insignia del pueblo. Y bueno, esa misma familia obviamente se ha dividido y se ha estructurado y tienen también otros cultivos hidropónicos, cultivos de otro tipo de hortalizas y de otro tipo de frutos. Eso también está incluido en el documental y me parece bastante bonito que no solo hayan seguido con la tradición de sus abuelos y de sus bisabuelos, sino que buscaron formas de aprender y de innovar en ese mismo aspecto. Me encuentro también
con el barbero del pueblo, un italiano que tiene 55 años cortando pelo en Caripe, es el barbero clásico del pueblo. Este año se retiró por causa de la pandemia, por seguridad, pero sigue activo y sigue en pie y es una persona con un ánimo hermosísimo. Me encuentro también con Mario, que es un mecánico, ya está retirado, pero sus 7, si no me equivoco, sus 7 hijos siguen trabajando con la mecánica y además con otro tipo de industrias, transporte, aprovechando también el bonito clima de Caribe para hacer cultivos. Es lo bonito, que no solo siguen con el trabajo de sus padres, sino que aprovechan los recursos y aprovechan el trabajo que sus antecesores consiguen a probar cosas nuevas y apoyar al pueblo, que es lo que más me interesaba. ¿Qué Y fue siguen ahí en el pueblo y siguen trabajando. Donato, qué fue lo más difícil a la hora de ejecutar este cortometraje? ¿Cuál fue, se te presentó algún obstáculo a vencer, 1, 2, 3 obstáculos? ¿En cuánto tiempo, después de tú hacer, una vez que comenzaste y te fuiste a Caribe y hiciste las tomas, ok, viene todo eso y uno tiene sobre la mesa como un rompecabezas. Después armarlo y editarlo es otra cosa. Entonces, cuéntame si Eso es lo más complicado. eso es lo más complicado. ¿Cuánto tiempo te llevó? Sí. Claro, porque yo voy a Caripe un fin de semana. Yo llego a Caripe un jueves en la mañana y aprovecho jueves en la tarde, viernes, sábado y domingo y el lunes. Yo grabé el cortometraje completo en 3 días, prácticamente. Y, y claro, yo estaba abierto, yo tenía cierta perspectiva o cierta idea, cierta estructura en mi cabeza de a quién quería entrevistar, porque como te digo, mi mamá es de Caripe y conozco a las personas del pueblo, entonces tenía una ventaja de mi lado. Entonces yo ya sabía, mira, yo quiero entrevistar a esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. Claro, nunca se puede, siempre surge alguien que es posible entrevistarlo, hay personas que no te imaginabas que los podías entrevistar y aparecen, y ahí va, yo grabé todo bien, pero al momento de editar, yo tardo alrededor de 1 mes y medio editándolo, no 1 mes y medio, todo el día, todos los días, sino con calma, pero lo más complicado es tratar de resumir 10 minutos de entrevista, 10 minutos de testimonio de cada uno y colocarlo en 30 segundos, 45 segundos por cada intervención y que eso sea lo más valioso. O sea, tratar de sacarle el jugo y sacarle la vida a todo lo que dijeron sin quitarle importancia al resto. Entonces es muy complicado tratar de armar y de, como tú dices, un rompecabezas, de estructurarlo de forma que tenga sentido y que sea bonito y que mueva a las personas. Porque me preguntabas más hace un ratillo, me preguntabas cuál era mi intención con el documental. Pues eso, darle voz a las personas de Caripe, pero también resaltar el fenómeno y el trabajo que hay detrás de la migración, de las personas que llegaron, no solo italianos, alemanes, españoles, árabes, todas las personas que vinieron de afuera que ayudaron a forjar este país. Entonces me parece que eso es, porque tengo amigos que no son italianos y que me dijeron, wow, me llegó al corazón porque es una historia de migración, no solo es una historia de italianos. Claro, Y eso es lo que yo quería mostrar. Y también tengo familia fuera del país que le llegó al corazón porque se vieron del otro lado de la moneda. No son los que no lo están viendo como los que vinieron a su país, sino como que ellos son los italianos que se fueron de su madre patria para buscar un mejor futuro. Entonces, todo eso yo quería mostrarlo ahí y enaltecer y, cónchale, honrar a las personas que se están esforzando fuera de sus casas. indiscutiblemente. Quedaste totalmente satisfecho. Era lo que querías, estás contento con tu trabajo final. Que de paso fue aplaudido, fuiste el ganador. Pero siempre uno hace esa pregunta porque de repente el autor dice, wow, si me hubiesen dado 2 minuticos más, hubiese completado. No, bueno, indudablemente. No, yo hubiera querido tener más tiempo. Claro, claro que sí. Hay cosas que tuve que cortar, hay cosas que no pude. Pero creo que las cosas pasan por una razón y todo resulta como tiene que ser. Tal vez si yo me ponía a alargarlo más, lo hacía tedioso y con esto condensé la información más pura y más interesante. Indiscutiblemente que fue más impactante. ¿Dónde se puede ver ese cortometraje? ¿Se puede ver? Lo pueden ver en La YouTube. embajada. En YouTube. Lo pueden ver en la página de la embajada o en mi canal personal de YouTube, en cualquiera de los dos. ¿Cuál es buscan canal? Caribe, un Valle de Sueños y sale. Colocamos Caribe, un Valle de Sueños y lo podemos ver. Así Sí. de sencillo, en YouTube.
Bueno, Donato, 1.000.000 de gracias por aceptar conversar aquí en caraotaradio.com en el programa Al Grano. De verdad, me siento súper contenta de ver que un joven de tan apenas 19 años se alzó con ese premio y bien ganado, por cierto. Y además, Muchas gracias. no solamente que honraste a los inmigrantes que llegaron a Venezuela para hacer vida aquí en Venezuela, sino a sus generaciones y indiscutiblemente a nuestra tierra que los recibió, que los acogió. Y bueno, de verdad, 1.000 gracias. Así que suerte Gracias a y ustedes. seguiremos en contacto y ya vamos a ver Caripe, un valle de sueños. Me Autor, encantaría. autor Donato Caraballo Di Battista. 1.000 gracias. Dios te bendiga. Chao, chao. Amén, que tenga feliz tarde. Igualmente.